Pero entonces hablemos ahora de, bueno, nos preguntábamos, ¿no? ¿Cuándo tenemos que empezarnos a cuidar? ¿Cuándo empieza el envejecimiento? Todos estos estudios se han hecho comparando a gente joven, 20 años, con gente adulta mayor de 65 años. ¿Pero por qué podría esto preocuparnos a nosotros, aquí ahora? Pues porque, como les muestro ahorita, estas son las pirámides de población en México a partir del censo del 2010, y lo que podemos ver es compararlos entre el 90, el 2000 y el 2010, podemos ver claramente que nuestra población está envejeciendo. En 1990, las primeras 3 grupos etarios, perdón, eran los más numerosos y la mediana era del 19 años. Si los comparamos por grupos de edades, entre 0 y 14 años teníamos un 38.6% de la población, entre 15 y 64 teníamos el 57.2% y entre 65 y más el 4.2%. Si nos vamos 10 años después, para el año 2000, la mediana ya subió 22 años y lo vemos claramente, porque de 38 hemos pasado a 34%, hay una disminución en la gente menor de 15 años, tenemos un incremento en los sujetos mayores entre 15 y 65, pero también tenemos un incremento en sujetos mayores de 65 años. ¿Esto por qué se está dando? Pues por muchas razones, porque está mejorando nuestro sistema de salud, porque mucha gente que antes moría de algunas enfermedades en estos grupos de edades ahora están llegando a niveles mayores, pero también porque nuestra población está envejeciendo. Y ahora este es el del 2010, si ustedes se fijan, nuestra mediana ya se movió a los 26 años, tenemos un 29.3% de gente menor de 15 años, es decir, ya cada vez tenemos menos gentes jóvenes. Entre 15 y 64 años tenemos el 64.4% y hay un incremento importante en los sujetos mayores de 65 años de edad. Entonces, eso quiere decir que tenemos que preocuparnos por nuestros problemas de envejecimiento, de estos problemas de los que estamos hablando, de obesidad, de osteoporosis, de hipertensión, porque cada vez va a ser algo que vamos a ver más frecuente, porque cada vez tenemos a gente de mayor edad. ¿Y qué sucede? Hablando ahora de la encuesta nacional de nutrición del 2006, que es la última que tenemos y que esperamos pronto tener los resultados de la nueva. Pues que lo que vemos aquí, lo que estoy mostrando, es la prevalencia de sobrepeso y de obesidad. El sobrepeso está en amarillo, como pueden verlo, y la obesidad está en gris. Entonces podemos ver que a medida que avanzamos en edad, nos vamos volviendo un poquito más gorditos, hablando de sobrepeso, pero también hablando de obesidad, aunque aquí tenemos un pico en la gente entre los 40 y los 60 años de edad. Esto es para hombres y esto es para mujeres. Las mujeres tenemos un problema muchísimo más serio de obesidad y ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, entre los 40 y 50 años de edad, si tomamos juntos obesidad y sobrepeso, más del 70% de los hombres tienen problemas de peso. No hablemos de las mujeres llegamos casi por arriba del 70%, casi al 80% problemas de sobrepeso. Esto es realmente muy preocupante. Yo creo que es el problema más serio que tenemos actualmente en México, porque antes se hablaba, nosotros los médicos nos acostumbramos a hablar de normalidad. Normalidad es un término matemático que habla del 95% de la gente. El 95% lo normal es todo aquello que cae dentro de ese 95% en esa población. Bueno, pues entre los médicos ahora ya no podemos hablar de qué es lo normal en el peso, porque entonces lo normal en el peso es que estemos gordos. Ahora tendremos que hablar de lo sano. Lo sano es estar delgado, ¿sí? Porque lo normal es estar gordo. El 80% de la población tiene obesidad. Entonces, si a esto le incrementamos, o sea, estábamos hablando de que estamos envejeciendo y además estamos engordando de más, es terrible. Pero déjenme mostrarle la siguiente. Bueno, evidentemente, esto va en relación a mayor edad, mayor datos de hipertensión, por ejemplo, mayor hipertensión arterial. Entonces, estos son datos de la Encuesta Nacional de Nutrición del 2006. Pero la cuestión preocupante no está en la gente adulta, no solamente en la gente
mayor de 65 años de edad o mayor de 50. Vean estos datos, 12 a 19 años de edad, ¿cuál es la distribución? ¿Cuántos tienen desnutrición? Afortunadamente, esta es una buena noticia, ya no tenemos tantos niños desnutridos, pero ¿qué sucede? Que ahora nuestros sujetos en peso adecuado están por ahí del 30%. Solo el 30% de la población tiene un peso adecuado, el resto estamos en sobrepeso y obesidad, y estoy hablando de 12 a 19 años de edad. Entonces, ¿qué pasó con aquello de que con el envejecimiento se incrementaba el peso y que posiblemente esa sea la causa de que con el envejecimiento incrementábamos resistencia a la insulina, disminuyéramos secreción de insulina y desarrolláramos problemas tan graves como diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, enfermedades neurodegenerativas, etcétera, etcétera? Parece que el envejecimiento nos está alcanzando antes. Antes a nuestros abuelos los alcanzaba a los 65 años, parece que a nosotros nos está alcanzando a los 12. Y todavía no queríamos asustarnos suficiente, bueno, 5 a 11 años de edad, de nuevo, el incremento en peso en niños tan pequeños como 5 años de edad. Y estos son datos del artículo del doctor Villalpando, justo basados en la comparación entre las diferentes encuestas entre el 94, 2000 y 2006, en donde se estudia diabetes. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues que el incremento en diabetes es impresionante. Entre 94 y 2000 hay un incremento alrededor del 2%. En cambio, vean, para el 2006 casi duplicamos la prevalencia de diabetes en la población general. Lo más preocupante de esto es que se incrementó el diagnóstico previo. ¿Esto qué quiere decir? Estos son los sujetos que cuando se hizo la encuesta, al preguntarles se sabían diabéticos, es decir, son sujetos que se conocen diabéticos y que por lo tanto deberían estar en tratamiento, o eso esperamos. Entonces sí se ve un incremento, como ustedes ven, entre cada una de las encuestas, pero la mayor parte de este incremento total está dado en sujetos de nuevo diagnóstico, es decir, no se sabían diabéticos. Hasta el momento en que se hace la encuesta, que se toma la muestra de sangre en la encuesta, se dan cuenta de que son diabéticos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué sucede esto? Pues ¿por qué sucede? Porque este enorme incremento está dado en sujetos que tienen menos de 40 años de edad. La enfermedad, la diabetes y este tipo de enfermedades tradicionalmente las conocíamos como las enfermedades de la edad adulta, de los mayores, más de 60 años. ¿Qué está sucediendo? Ahora tenemos diabetes en sujetos menos de 40 años. Esto es en la encuesta, y eso nosotros lo podemos ver en la consulta de nuestros colegas pediatras. Yo soy internista, yo siempre he trabajado con diabetes tipo 2, pero podemos hablar con nuestros colegas pediatras en quienes ellos, en otras épocas, diabetes significaba diabetes tipo 1. Veían muy pocos niños con diabetes tipo 2. Actualmente, ellos, su consulta empieza a incrementar en forma alarmante con niños con diabetes tipo 2. Bueno, entonces hablábamos de que la metformina puede ser algo que nos puede ayudar para disminuir la resistencia a la insulina, para disminuir los efectos del envejecimiento, pero bueno, por ahí hay algunas buenas nuevas, hay que tomarlas con su reserva, porque, por ejemplo, hay este artículo que salió justo el año pasado en Nature, que ha causado un gran revuelo, incluso entrevistas a los autores en el New York Times. En Estados Unidos los científicos sí son estrellas de rock, en México no. La mayor parte de la gente no nos conoce, pero bueno, allá este artículo habla de un producto, de un compuesto nuevo que se llama tioflavina T, que es un colorante que normalmente se utilizaba en forma química para colorear ciertos tejidos, y que estos autores han encontrado en este animalito, que es un gusano de tierra, que pueden aumentar la vida de este gusanito y disminuir
mejorar la calidad de vida del gusanito mediante este compuesto, y la forma en que funciona este compuesto es porque protege el desarreglo de las proteínas. ¿Qué quiere decir? Ustedes, si se acuerdan un poco, a lo mejor en este foro ya lo han escuchado, que parte del problema, por ejemplo, en páncreas de sujetos con diabetes es que aparece amiloide que destruye las células pancreáticas, que los sujetos que tienen Alzheimer, lo que encontramos en el cerebro de sujetos con Alzheimer es amiloide. Entonces, y esto es un desarreglo específico de una proteína que normalmente existe en el cerebro de estos sujetos y que normalmente existe en las células beta pancreáticas. Bueno, pues en este caso ellos encontraron que con este nuevo compuesto que se llama tioflavina T, lo que encuentran es que se une al amiloide y inhibe la aglomeración, el empaquetamiento de ese amiloide, y por lo tanto protege al animal en contra de enfermedades y de envejecimiento. Bueno, pero bueno, esto fue el año pasado, apenas es en un gusano, y todavía para que eso se pruebe en humanos tiene que pasar un largo rato. Ya actualmente se están haciendo los estudios en ratones, pero de que eso funcione en humanos, pues todavía nos falta un poco, ¿no? O sea, eso habla de que, bueno, los científicos estamos en la ruta, estamos trabajando, estamos tratando de encontrar las cosas, pero para nosotros, para el resto de los mortales, hasta que encontramos hasta que se encuentre una forma de protegernos, pues no hay de otra. El envejecimiento saludable pasa por una actividad social, dieta, una dieta adecuada, unos genes adecuados. Los genes no los podemos cambiar, no podemos cambiar nuestros genes hasta el momento. Entonces, ¿qué sí podemos cambiar? Nuestra dieta, pasatiempos productivos, ejercicio y una actividad social para tener un envejecimiento saludable. Y entonces, si regresamos a la pregunta original de esta plática, en la que hablábamos de, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Cómo detener el envejecimiento o cuándo iniciar, cuándo se empieza el envejecimiento metabólico? Pues creo que después de los datos que les he mostrado en México, por eso quise escoger datos en México y no datos internacionales, porque cuando nos muestran los datos de lo que pasa en Estados Unidos, en Europa, pues sí, a eso le pasa a ellos, pero aquí la situación es ¿qué nos pasa a nosotros? Entonces, por los datos que yo les acabo de mostrar, esto habla de que el envejecimiento saludable lo tenemos que empezar hoy, aquí, todos, incluyendo nuestros niños. ¿Alguna duda?